Aquí estoy con Mabel Bianco porque nos va a hablar de un sector de la población muy importante, de los jóvenes. Hice un estudio que tiene que ver con la situación de los jóvenes justamente y el primer acceso a la vivienda, al empleo, a la educación y también a la salud. Mabel Bianco nos va a contar de qué se trata y cuál es la situación de los jóvenes según este estudio. Hola Mabel, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? estás? Bien, muy bien. Vamos a hablar hoy de un ¿Cómo tema... estamos los jóvenes? Bueno, los jóvenes, como vos y yo, estamos mejor que los otros jóvenes. Que los de verdad. Sí, lamentablemente. Y sobre todo vamos a hablar un poco, siguiendo lo que antes estuviste hablando aquí, sobre la educación, sobre los impactos que esto va a tener a futuro. Porque en este momento nosotros tenemos, según el último censo del año 2010, un 25% de nuestra población es joven. Estamos hablando de 15 a 29 años, por eso estamos nosotros en ese grupo. Claro. Vos y yo, las demás no. No somos nosotros dos. En ese grupo, de donde está el 25% de jóvenes, de ellos el 40% están en la provincia de Buenos Aires. Entonces, este grupo, junto con el 45% de los otros, de los que están aquí, de estos adultos entre 30 y 60 años, son los que mantienen a los que no producen, es decir, niños y ancianos, que constituyen el 30%. Pero a medida que va cambiando la población, en 20 años nosotros vamos a tener una disminución de jóvenes y un aumento de mayores. Y como vemos siempre, los mayores, los adultos mayores son los que tienen más necesidades de salud, de cuidados generales, sociales y demás. Entonces esto va a significar un problema para el país. Pero veamos qué les pasa hoy a los jóvenes. A ver. Nosotros ahí tenemos una placa. La transición de la juventud a la adultez, digamos, está vinculada, o la calidad de cómo se hace, a 5 aspectos. Uno, ¿qué educación completás? Por eso lo de recién es muy importante. A ver, vamos a compartir la otra placa, la placa número 2, que es la que está hablando. Ahí está. Exactamente, ahí está. Una, completar educación. La otra, ¿qué pasa con el ingreso? Es el momento que vos vas a ingresar al trabajo. ¿Qué pasa con eso? Es el momento en que vas a constituir un hogar y necesitas una vivienda, sea porque constituís un hogar o porque te vas a vivir solo. Es el momento también en que estás planteándote, tener hijos o no. Estos aspectos, si los empezamos a mirar en detenimiento, y por eso vamos a basarnos en un estudio que hizo el CIPEC, muy interesante, que está centrado en la provincia de Buenos Aires, pero que nos da elementos, y yo traje algunos elementos de nivel nacional. Si vemos la otra placa, en el tema educación, nosotros tenemos un 62% de los jóvenes no termina la secundaria, dato del censo 2010, 62%. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener muy alto, y esto ha crecido en relación al censo anterior, que fue el 2001. ¿Qué nos significa esto? Que estos jóvenes que no terminan, muchos, fíjate que ahí dice, 40% de los que están en el colegio secundario no están con la edad teórica, es decir... Son más grandes. Son más grandes. ¿Por qué? O porque habían dejado o porque fueron repitentes reiterados. Y esto va a tener un impacto en lo que vamos a ver después, en la siguiente placa, que es el tema de qué pasa con el ingreso al trabajo. O sea, lo que nos contabas recién y lo que mostraba la placa desencadena en esta de ahora. Exactamente, porque tu capacidad educacional es lo que te va a dar la capacidad de cómo entras al trabajo, claro, además de las posibilidades. Nosotros lo que vemos es que los jóvenes tienen una alta desocupación. Es decir, si hay desocupación para todos, los jóvenes tienen el doble. Tienen en general empleos de peor calidad. Cuando nosotros decimos peor calidad, son precarios, es decir, no tienen seguridad social. Pueden estar en negro. Están en negro en su gran mayoría. Les pagan menos. No estamos hablando del trabajo en sí, digamos, de la función en sí, sino de las condiciones. Exactamente, de las condiciones en que se da. Y eso entonces hace que sean un grupo que va a tener, digamos, más dificultades económicamente. Claro, pero ya no es para ese grupo de población.
Esto, en 20 años, con aquello que decíamos, va a impactar sobre lo que va a ser la situación de todos, porque con esos jóvenes que pasan al grupo de adultos en 20 años, que tienen que ser los que van a soportar una mayor proporción o apoyar a la mayor proporción de ancianos, van a estar en una condición laboral inferior, y esa condición laboral inferior, ahora estamos hablando de 2/3 de la población, casi 62%, que no termina el secundario, y menos acciones técnicas. ¿Te imaginas lo que va a ser el futuro del país? Si vemos después el tema de la vivienda, en realidad los jóvenes tienen mucho más dificultad en tener acceso a la vivienda. Entonces nosotros vemos indicadores en los cuales los hogares que están encabezados por jóvenes tienen más del doble, viven en viviendas precarias que el resto de la población. Y además, en general, son viviendas con hacinamiento y demás. Esto también es otro problema. Y si pasamos a ver la placa 6, vamos a ver cómo también uno de los temas que lo hemos hablado bastante aquí con ustedes es el tema de cómo hay mayor fecundidad, es decir, en adolescentes, ¿no? En adolescentes. Esto significa que las chicas, y ahí nos estamos refiriendo sobre todo al grupo de 15 a 19 años, tienen, cada 1000 de estas mujeres tienen más hijos ahora que lo que tenían en el 2003. Todo esto hace una sumatoria que, si no tenemos políticas específicas que adoptemos ahora para los jóvenes, y eso es lo que no estamos viendo, vamos a tener problemas a futuro en este país. Esa es la hipoteca, es la deuda que estamos teniendo hacia los jóvenes, y ahí, bueno, los gobiernos, tanto el nacional como los provinciales, son muy importantes, pero también el resto de la sociedad. Entonces, por eso, cuando yo escuchaba a esta otra entrevistada, Agustina, me parecía excelente cómo tenemos que ocuparnos de quienes van a gobernar, quienes van a asumir funciones, realmente tengan políticas para que estas sean políticas públicas. Entonces, cuando uno ve que los presupuestos no solamente no incluyen dinero para esto, el presupuesto nacional, muy poco dinero, y encima cuando se ejecuta menos para lo que es salud, para lo que es educación, lo que es vivienda, vos decís, bueno, ¿qué está pasando entonces? Y si la prioridad es la propaganda gubernamental y la difusión de las acciones gubernamentales, vamos mal, y dentro de 20 años vamos a estar muy mal. Así que yo digo, miremos a los jóvenes, ocupémonos de los jóvenes, y todos somos responsables de ellos, y nosotros somos los más afectados. Gracias, Mabel. Gracias a ustedes. Situación complicada que, bueno, ojalá, y todos tenemos que trabajar, pero sobre todo quienes más tienen la responsabilidad, para que se pueda revertir. Estamos hablando ni más ni menos que del futuro del país.